trabaje y participe con nosotros hoy en este taller, Ángel Centeno. Así que, Ángel, gracias por participar acá en el equipo. No, gracias por invitarme. Una de las personas que más ha sostenido la revista durante muchísimo tiempo, así que un gran gusto que él participe con nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar hoy en el taller? Vamos a iniciar con dos presentaciones a cargo de Alicia, que va a hablar sobre por qué y para qué publicar. Luego Viviana va a mostrarnos una búsqueda sobre cómo es el estado actual de las publicaciones en educación médica y algunos datos bibliométricos. Luego vamos a trabajar en grupos con algunas consignas que nos inviten a reflexionar y a compartir experiencias. Vamos a hacer una puesta en común sobre esas experiencias y esas reflexiones. Y finalmente vamos a tratar de dar, Roberta nos tratará de dar algunos tips sobre cuestiones para publicar, y Ángel nos va a comentar algunas de las revistas en castellano y en inglés que se pueden utilizar para publicar, y haremos seguramente una propuesta final de cómo seguir. La idea es tratar de que a partir de aquí podamos seguir en contacto todos para estimular y facilitar y lograr que publiquemos más. Y sobre todo más en la revista, nuestra revista, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar con Alicia. ¿Te parece, Alicia? Bien, muchas gracias, Alejandro. Ahí vamos a empezar. Bien. Tenés el micrófono apagado, Alicia. No, está abierto, lo tengo abierto. Listo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la coordinación y la presentación. Y yo quería empezar este taller diciendo que creo que todos los que estamos aquí hoy, tanto los asistentes al taller como los que hemos organizado este taller, estamos aquí porque consideramos que publicar es importante, es decir, que publicar sirve para algo. Entonces quería empezar, a ver la siguiente, Vivi, quería empezar preguntándoles, a ver, ¿para qué consideran la siguiente? Quería empezar preguntándoles entonces, ¿para qué consideran ustedes, la anterior, Vivi, la anterior. ¿Para qué consideran ustedes que es importante publicar? Es decir, ¿para qué consideran ustedes que sirve publicar? En definitiva es ¿por qué y para qué publicar? Entonces me gustaría que los asistentes que deseen ir contestando se vayan abriendo micrófono de a uno y expresen a ver para qué creen que es importante publicar. Bueno, antes que nada, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Marañón y creo Hola, que Rodrigo. es importante publicar primero para divulgar, ¿no es cierto?, los trabajos de investigación que se realizan, y en base a eso se puede hacer, ¿no es cierto?, progresar en los huecos en donde falta información. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más tiene alguna otra idea acerca de por qué publicar y para qué? ¿Para qué sirve? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Echegaray y pienso Hola, que es necesario publicar para que conozcan el trabajo que estamos haciendo, porque si queda guardado en algún lugar es como que nunca lo hubiera hecho, no tiene relevancia ni importancia. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estela Pereira. Tengo por ahí un problemita con la cámara. No pasa nada. Más allá de lo que dijeron mis colegas, que comparto totalmente, creo que además de todo eso, publicar sirve para que uno entre en contacto con gente que por ahí está trabajando en la misma línea y que uno desconoce,
Entonces, es por ahí una forma de acercarnos, ¿no? Y Perfecto. potenciarnos, digamos, en la misma línea. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Estela. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Hola, buenas tardes. Soy Hola. Sí. ¿Se me escucha? Me cuesta escuchar, se entrecorta. Se cortó, parece. ¿Ahí se escucha? Ahí está, ahí perfecto, José. Sí, sí, ahí te escuchamos. Sí, José. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Sí, bien. creo que, bueno, ya hemos visto muchos de los aspectos, se han aportado los aspectos, digamos, más personales del investigador, pero creo que también es muy importante publicar para la población que mediante consenso se pueda hacer uso de la mejor evidencia disponible para aplicar las técnicas o los procedimientos que sean adecuados para la población. Excelente, excelente. Perfecto, José, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, ya han aportado muchísimo, si todo lo que han dicho ustedes es sumamente importante y realmente por las respuestas que han dado, vemos que tanto ustedes como asistentes y nosotros como organizadores del taller vamos en la misma dirección. Yo solamente entonces voy a aportar algunos conceptos que me parece importante tener en claros antes de comenzar a trabajar. A ver, la siguiente, Vivi. Aquí haciendo un poco de historia muy rápidamente, se sabe que antes del siglo XVII aproximadamente no existían las publicaciones científicas y fundamentalmente no existían porque los investigadores eran muy celosos de sus ideas y de sus resultados y resguardaban muy celosamente todos esos resultados. Pero a partir del siglo XVII, la siguiente. A partir del siglo XVII nacieron las publicaciones científicas. ¿Y por qué y para qué nacieron? Y nacieron por todos estos motivos que ustedes fueron mencionando recién. A ver, la siguiente. Fueron surgiendo, por un lado, para difundir el saber. Fueron surgiendo no solamente para difundirlo, sino para compartirlo, para intercambiarlo. Y en la siguiente vemos que también esas publicaciones científicas nacen no solamente para difundir, para intercambiar, sino también para que el conocimiento vaya progresando. Es decir, sabemos que el objetivo principal de cualquier trabajo de investigación es el de generar conocimiento. Ese conocimiento debe ser difundido, puesto al servicio de la sociedad en cualquier ámbito del saber, tiene que ponerse a disposición de la sociedad, tiene que poder compartirse y ese compartir hace que el conocimiento vaya avanzando. Ahora, la siguiente. Una cosa es generar el conocimiento, tener el deber prácticamente de los que hacemos trabajos de investigación, de difundirlo, y querer hacerlo, a algo que es muy distinto, que es esa exigencia que muchas veces se pone en el sistema de la publicación masiva. Es decir, hay ciertos sistemas y ciertos contextos en los que uno vale en función de lo que publica, uno es en función de lo que publica, uno asciende académicamente en función de lo que publica. Y esto genera muchas veces, a ver la siguiente, una presión constante, que es lo que a mí me parece que ilustra muy bien esta expresión del publish or perish, es decir, publicar o perecer, y que precisamente genera en el sistema académico una presión tan grande que yo llevo casi 30 años en el mundo de la investigación, de la docencia y de las revistas científicas, y he visto hacer muchas cosas en función de estas presiones. He visto, a ver la siguiente, he visto que a veces
justamente por estas presiones se publica cualquier cosa sin importar la calidad, con tal de publicar. He visto también, y esto por supuesto que no lo justifica la exigencia de publicar, pero también se ve mucho que ante esta exigencia se genera mucho fraude científico, y así se generan olas de fraude que finalmente terminan aplastando a los mismos investigadores. La siguiente. He visto también gente que termina agobiada y desistiendo frente a este sistema aplastante y exigente. La siguiente. E incluso he visto gente que termina pereciendo en el sistema científico justamente por esto de no publicar. Entonces, aquí la pregunta o el dilema, la siguiente. El dilema es, al final, ¿qué hacemos? ¿Publicar o no publicar? Y ahora les doy una reflexión absolutamente personal, pero que creo que compartimos con el resto del comité editorial de la revista Argentina de Educación Médica, con quienes organizamos ayer, y es que hay que publicar tratando de buscar un punto de equilibrio entre el desarrollo académico, poder hacerlo con calidad, pero sin terminar pereciendo, sin dejar la vida y terminar agobiado y aplastado por el sistema. A ver la siguiente. Entonces, quedamos de acuerdo en que es importante publicar, de hecho por eso todos hoy estamos aquí, y es importante porque, por lo que ustedes dijeron más temprano, contribuir a la construcción colectiva del conocimiento y a la resolución de problemas. Sabemos que cualquier trabajo de investigación surge a partir de un problema que queremos resolver, nos permite desarrollarnos y crecer académicamente, nos permite desmitificar el misterio de publicar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este taller, desmitificar el misterio de publicar, y que solo se consigue publicando, es decir, a publicar se aprende publicando. Estimular la autocrítica e incrementar la autoestima, es decir, para publicar uno tiene que ser autoexigente, y a su vez cuando uno puede publicar, le aceptan un trabajo, eso mejora la autoestima y uno sigue publicando, es como un círculo. Publicar nos permite generar nuevas habilidades, promover la educación continua, contribuir a mejorar la calidad de la propia práctica profesional, y no solo de la propia, sino de nuestro entorno. Nos permite proteger las investigaciones e ideas propias, así como les decía recién que antes del siglo XVII no se publicaba para proteger las investigaciones, ahora se publica para proteger precisamente nuestras investigaciones y nuestras ideas. Y también investigar implica el saber ser, es decir, para publicar y para investigar y publicar, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos comunicar, necesitamos desarrollar valores y comportamientos éticos, entre otras cosas. A ver la siguiente. En definitiva, cuando uno no publica sus trabajos, en cierta manera esos trabajos quedan invisibles, es decir, se invisibiliza el quehacer científico. Entonces, con este taller, lo que nosotros pretendemos es apoyarlos y ayudarlos a que puedan sacar a la luz a aquellos trabajos que tienen aún ocultos, es decir, que tienen hechos, pero que todavía no los publicaron. Y la última diapositiva nos muestra estos trabajos en el mundo científico, estos trabajos que son de buena calidad, pero que todavía no se han publicado, se los suele llamar las bellas durmientes. Entonces, en este taller pretendemos despertar esas bellas durmientes que todos, no solamente ustedes como asistentes, nosotros también desde el taller tenemos muchas veces dormidos en algún estante o en algún archivo de la computadora. Bueno, eso nada más de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alicia. No, de nada, un gusto. Bueno, muy bien. Viviana, ¿cómo es el tema de las publicaciones en educación médica? Y el tema de las publicaciones, principalmente en educación médica, hay un punto en el que no son diferentes de las publicaciones en las otras áreas de la medicina en las que todos nosotros solemos leer.
existen publicaciones que son primarias, que van desde los artículos originales, hasta las cuaternarias, que son todos lo que sean notas o blogs de divulgación científica, ¿no? Entonces, no es muy diferente en educación médica desde ese punto. ¿En qué sí se van a diferenciar? En otros aspectos que vamos a ver ahora. En general, nosotros pensamos que cuando hacemos un trabajo, nos preguntamos si realmente ese trabajo es lo suficientemente interesante para enviarlo a publicar. Y es el primer punto en el que solemos quedarnos, ¿no? Decimos, no, la verdad es que no, este trabajo no debe ser un tema interesante, y se queda en algún cajón como una bella durmiente, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que se han hecho algunos estudios, publicado en una Academic Medicine del 2015, donde lo que se puede ver son cuáles son los temas en educación médica que son mayormente publicados en las revistas de educación médica, que van, fíjense, desde el ABP hasta lo que es evaluación, profesionalismo como competencia, simulación, currículum, el estrés de los estudiantes, el e-learning, la transferencia, todo lo que nosotros se nos han ocurrido en algún punto, decir, a ver, vamos a investigar o vamos a ver cuáles son nuestros números en esto, ¿no? Y se han presentado a través de revisiones de artículos originales, de guías y de informes de investigaciones. Pero no son muy diferentes estos temas de los temas que se publican sobre educación médica en otras revistas. Y como muchas veces nos achicamos para publicar y decimos, no vamos a publicar nuestro estudio en una revista de educación médica, y decimos, bueno, en una revista de la especialidad tal vez va a ser más aceptado, no me van a decir que no, o porque todos tenemos miedo al rechazo en la publicación. Y fíjense que los temas son los mismos prácticamente, con excepción de las guías educacionales, son todos iguales. Aprendizaje basado en problemas, simulación, profesionalismo, e-learning, en general son todos los mismos temas, por lo cual, si es por tema, no deberíamos tener temor respecto de enviar a publicar. Ahora, sí existen temas en educación médica que son los top, digamos, y eso va variando de acuerdo a la época. Entonces hay épocas en las que hay temas que se publican más y porque se investigan más probablemente. Y fíjense que en este estudio que se publicó en el año 2018, donde hace referencia a 4 fases de publicación en educación médica, esta es la fase 4 del año 97 al 2005, los temas básicamente estaban dados por medicina basada en la evidencia, educación a distancia, cultura de la diversidad, focus group, tecnología, y del año 2006 al 2015 se modifican esos temas y empiezan a aparecer los temas de calidad, los temas de práctica general, de seguridad del paciente, que no había prácticamente en esta época, las rondas de enseñanza, los de atención primaria, y empiezan a aparecer otros temas. Entonces, pero cuando uno mira, en general hay algunos que son coincidentes en las diferentes épocas. Y así es lo que se puede ver, por ejemplo, de lo que era en la fase 4 hasta el año 2005, fíjense, no eran muchos los temas sobre los que se publicaban, y tampoco eran muchas las publicaciones, ni cómo se seguían a esos temas. Y esto es del 2006 en adelante, la cantidad de temas diferentes y de los clústeres que se van armando sobre determinados temas. Entonces, fíjense de que aquí hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con las admisiones en las escuelas de medicina, o con la simulación, o con la competencia del profesionalismo, o con los programas de estudio, por ejemplo. Entonces, los temas son absolutamente diferentes en las diferentes épocas y con puntos de coincidencia. Pero estamos en una época donde el análisis de las redes sociales, no solo
redes sociales entendidas como Twitter o Instagram y demás, sino de las redes sociales que tienen que ver con las publicaciones. Por ejemplo, ResearchGate es una red social donde muchos de nosotros subimos nuestros artículos para compartir con colegas, o incluso ponemos nuestros artículos ahí para decir, a ver, alguien que lo lea y me diga qué le parece el artículo, ¿no? Antes de mandarlo a publicar. Y como todos los estudios bibliométricos se quedaban en el año 2015, me surgió el interés de saber cuáles eran los artículos de educación médica y cuáles eran los temas entre fines del año 2019 y 2020, y sobre 400 artículos que pude investigar, fíjense que la mayoría están publicados sobre temas de residencias médicas. Hay un número creciente, y seguramente este número va a ser mayor, sobre educación médica en tiempos de COVID, que son los tiempos que estamos transitando. Educación médica en general, y empiezan a aparecer con mucha fuerza los temas de género y los temas de enfermería en las bases de datos, digamos, internacionales. También sobre el internado, sobre simulación, sobre seguridad del paciente, las EPAs o APROC, y el uso de las tecnologías. Y con menor intensidad otros temas como el burnout en las residencias, o el ABP, o el humanismo en medicina, o la telemedicina. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros deberíamos publicar solamente artículos sobre residencias? No. Esto lo que nos está mostrando es que son muy pocos los artículos que son publicados sobre estos otros temas. Por ejemplo, sobre gamificación o sobre clima de aprendizaje en los últimos tiempos. Con lo cual nos estaría mostrando que tal vez sería interesante hacer investigación y publicar sobre estos temas, aunque tampoco está descartado hacerlo sobre estos otros. Entonces, si nosotros ya tenemos un estudio que hemos realizado, nos preguntamos si ese estudio que hemos realizado es de los que se publican en las revistas de educación médica u otras. Y podemos ver, por ejemplo, que en las revistas que comportan o que constituyen el corazón de las revistas de educación médica más importantes, lo que más se publican son artículos de revisiones. Las revisiones sistemáticas o los tipos de revisiones, por ejemplo, narrativas incluso, están teniendo mucho auge en las publicaciones y se da por igual tanto en las revistas de educación médica como en las revistas generales de medicina. Los artículos originales en segundo lugar, los informes de investigación en tercer lugar, y en las revistas de educación médica más que nada las guías educacionales. Esto se correlaciona con lo que las publicaciones que se daban antes. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica somos un poco diferentes, digamos, de lo que se publica en líneas generales. El país, uno de los países que más publica, o por lo menos en las revistas latinoamericanas de educación, es Brasil, y le sigue Chile y Cuba. Nosotros estamos un poco más lejos, digamos, en ese sentido, pero los temas son métodos de aprendizaje y enseñanza, evaluación por competencia, fíjense que estamos acá todavía, problemas en la educación médica, y la población de estudio más que nada suelen ser los estudiantes de medicina y los médicos. Y algo que es muy llamativo es que no hay prácticamente colaboración internacional. Entonces, si nuestro tema parece ser interesante y es de los que se publican, ¿no? Y nosotros ya tenemos el título de nuestro trabajo y el resumen que hemos enviado a la CAEM, por ejemplo, este año o años anteriores, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y deberíamos tratar de escribir el artículo, porque lo que tenemos en CAEM es que nos piden el abstract, a menos que lo enviemos a premio. Entonces, sentarse a escribir el artículo suele ser el primer bache, ¿no?, con el que uno se encuentra. Y existen muchas guías, esta es una de las guías que uno puede utilizar para escribir el artículo
científico que va desde el título hasta las conclusiones y qué es lo que debería ir en cada parte. Y si aún así no nos sentimos seguros, existen otros medios que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el STROBE es un conjunto de gente, de epidemiólogos, de educadores y demás, que se reunieron para establecer ciertos checklists de lo que deberían tener algunos estudios. Entonces, para ser publicados, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los estudios observacionales tienen un checklist, para los de corte también hay un checklist, y así sucesivamente. Con lo cual, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es despertar a todas nuestras bellas durmientes y evitar que nuestras investigaciones actuales se transformen en bellas durmientes, porque como dijo Harden, así como lo mencionó hoy José, el tema de tenemos que tener información para basarnos en la evidencia para desarrollar ciertas cosas. Bueno, en educación es igual. En educación también tenemos que tratar de ir hacia la educación basada en la evidencia. Gracias, Al. Está cerrado tu micrófono, Alejandro. Ahora sí. Muchas gracias, Vivi. Bueno, muy bien. Vamos ahora a proponerles una consigna para ir a trabajar en grupos. Ya tenemos divididos los grupos. Vamos a cliquearles, vamos a enviar a ustedes para que se suman a los grupos. Saben cómo es eso, tienen que aceptar unirse cuando le aparezca el aviso en la pantalla. La consigna para el trabajo en los grupos es qué dificultades han tenido para publicar o qué dificultades perciben para publicar y qué soluciones plantearían para esas dificultades que han tenido o que perciben. ¿De acuerdo? Y acá les pido que intercambien entre todas y todos ustedes para que podamos compartir experiencias y después vamos a hacer una apuesta en común entre todos y cada grupo contará sus experiencias, con lo cual le vamos a pedir a los grupos que después hagan un pequeño resumen de eso para después presentar. Les vamos a dar 20 minutos para que trabajen ahí adentro, para que compartan sus mates o lo que quieran para esta hora de la tarde. Así que ahora lo que les voy a mandar es el aviso para que vayan a los grupos. Si estamos todos, estamos todas, vamos a arrancar con los grupos. ¿Qué grupo quiere comentar sus reflexiones o sus vivencias iniciales? Nosotros vamos, si quieren. Ok, Jimena, dale. Básicamente lo dividimos en dificultades. Perdóname, Jimena, ¿con quién propuestas estabas vos? Perdóname, Jimena, ¿con quién estabas vos? ¿Quién era el grupo? Con los dos chicos. No me acuerdo los nombres porque con Ruth Kaplan, con Estela Pereira y con los dos, con Josefina Viani, y me falta un compañero, el chico Creo de que Alexis. Alexis Quintero. Alexis Ahí está, muy bien. Básicamente nos dividimos en dificultades que encontramos y en soluciones o propuestas. En cuanto a las dificultades, la primera como factor principal, no justificante, pero como el factor limitante a la hora de publicar fue el tiempo requerido para el mismo, para ver lo que uno tiene, para las ideas, sobre todo por favorecido la limitante de tiempo, por muchos centros no se... Te escuchamos mal, Jimena. Te estamos escuchando mal. ¿Sabés qué? Jimena, te estamos escuchando mal. Me apago. Ahí está, dale.
Repetí lo que estabas diciendo. Hola, hola. Me apagué. No, bueno, más que nada, antes del tiempo. Hola, hola. ¿Te Me apagué. escuchamos? Entre tanto empleo y la carga, y sobre todo porque... ¿Me escuchan? ¿Me Sí, pero escuchan nos das un suspenso, nos bien? estás dando un suspenso, Jimena. Ah, Estás creando un ay, bueno, ambiente, estás sorry, bueno, creando es un el ambiente de Wi-Fi. suspenso, viste, que nosotros estamos así como ansiosos. Dale, Sorry. dale. Bueno, el factor del tiempo, porque no se considera como condición para... ¿Alguien que la pueda ayudar a Jimena Ay, sorry. del equipo? Ay, perdón, pero bueno, no sé. Quédate tranquila, no hay problema. Estela, Estamos ¿querés todos... contarme vos lo que hablamos? Como quieran, chicos, no sé si a mí me Ayúdale, escuchan. Jimena, que se cortó. Perfectamente, Estela. Bueno, lo que Jimena estaba tratando de contar era que habíamos charlado, como ella decía, no justificándonos, pero sí es una realidad que nos falta el tiempo necesario para que uno se siente el tiempo que necesita a analizar lo que tiene, porque lo que charlamos acá en grupo es que sin duda tenemos los datos, tenemos mucho para contar o mucho para decir, y que tenemos una vida tan a full que, lograr ese tiempo es sin duda en lo que coincidimos, sobre todo las tres que somos docentes, y los chicos escuchaban, no sé si asustados o no, pero escuchaban lo que planteábamos las docentes, esta cuestión de falta de tiempo después, cuando uno anda medio loco por la vida. Ese era una de las, en lo que coincidimos las tres, y algo más dijimos. Ayúdenme. El beneficio que no te lo reconocen en muchos lugares, el hecho de dedicarse a bien. esto. Bien, ahí se te escucha, Jiménez, si querés seguir, como que ella era la que había hecho un poco de apunte de lo que decíamos. No, bueno, el beneficio, que a veces es lo mismo en determinados trabajos, hacerlo como no hacerlo, y queda como que uno es un loco que lo hace. Y también como que no se motiva desde edades tempranas, es lo que referían los chicos, a que esto es importante. Me refiero a los estudiantes que están en nuestro grupo, como que en realidad te vas dando cuenta cuando sos más grande profesionalmente que es importante. ¿Soluciones? Soluciones, bueno, como el tiempo no nos lo van a dar, porque claro, tiene que haber soluciones estratégicas de uno. Una fue plantearse como meta individual, metas concretas, organizativas, decir, no, bueno, quiero hacer de todo, sino decir, bueno, tengo este tiempo, voy a reflotar tal trabajo en este tiempo o en este año, por una estrategia, digamos, para solucionar. Otra es armar como grupos de trabajo de personas o colegas que tengan la misma inquietud, que no necesariamente tienen que ser del misma área profesional, pero ya sea por WhatsApp o como un grupo de autoayuda, no, pero es, por ejemplo, plantear una idea y que te digan, o sea, referencias, o pautar reuniones para ver cómo va, como que uno no se sienta solo, desperdigado con una idea o con esto de que tiene que hacer y que no encuentra, digamos, la contención, digamos, necesaria, y que, por lo que nos dimos cuenta, a muchos nos pasa lo mismo. De hecho, o sea, los problemas eran comunes, no es que uno dijo una cosa y otro dijo algo totalmente opuesto. Los problemas son comunes independientemente de, digamos, del área profesional. Y también los chicos recalcaron la importancia de que esto se estimule desde edades tempranas, ya incluso desde la etapa de la facultad, ¿no? Llegar, digamos, en residencia o ya haberla terminado y que uno se dé cuenta, bueno, es importante publicar, sino como que sea como parte de la formación, así como te enseñan determinado aspecto, decir, bueno, esta área de la publicación y la escritura o las herramientas que te faltan también es importante, como que se inculque también desde edades tempranas. ¿Me escucharon bien ahí? Perfectamente. Ah, bueno.
Es el wifi que va y viene, eso sí. Muy bien, muchas gracias. ¿El otro grupo? Ustedes. Bueno, si quieren, continúo yo. Estuvimos Dale, Rodrigo. el grupo número 3 y estuvimos con Sergio, Agustina, Patricia, Silvia y José. Muy bien. Básicamente lo que discutimos, la verdad que no hemos discutido el tema del tiempo, lo cual realmente es muy interesante porque uno habla como si tuviera el tiempo del mundo y no es así, pero bueno, la verdad que hemos enfocado, el grupo se enfocó más en los problemas desde el punto de vista cuando ya quiere comenzar a publicar. Bueno, algunos participantes, digamos, explicaron la falta de poder de síntesis en el momento de poder escribir, digamos, cuando escribe tiene ausencia de poder de síntesis. Después, en mi caso, digamos, tratar de, como yo soy nuevo, si bien tengo alguna experiencia en publicación en ciencias básicas, digamos, trasladar a la publicación, a escribir en educación médica realmente es totalmente distinto. Creo que también Agustina también estuvo, digamos, coincide en eso conmigo, de tratar, digamos, la redacción, ¿no es cierto? El problema que tenemos tal vez con Sergio y con Agustina es la parte de redacción, de cómo, ¿no es cierto?, el cambio de estilo para poder publicar, ¿no es cierto?, a nivel de educación médica. La falta de lectura o la falta de reconocimiento de las revistas que se dedican a educación médica, no solamente acá en Argentina, en Latinoamérica, sino también a nivel internacional, lo cual a mí me surgió una pregunta cuando estaban dando la charla, diciendo que, bueno, Argentina está, ¿no es cierto?, en un plano tal vez muy debajo en las publicaciones en revistas latinoamericanas, pero sería interesante saber cómo estamos cuando mandamos los trabajos hacia revistas internacionales, donde se escribe en inglés, y entonces en una de esas crea un poquito de sesgo eso de que si bien estamos bajo en las publicaciones en español, pero en una de esas estamos mejor en la parte de enviar trabajo de educación médica en revistas internacionales. Pero bueno, eso es una duda que se me cruzó. Después reconocer la expertise, ¿no es cierto? Dos estudiantes, ¿no es cierto?, tienen la experiencia, van creciendo en la experiencia de tratar de hacer sus primeros trabajos y algunos, ¿no es cierto?, se sienten como que su trabajo todavía no tiene el nivel para ser publicado, o bien no tiene la expertise, ¿no es cierto?, necesaria para enviar ese trabajo a publicar. Y algo muy interesante, también se dijo que tal vez a las facultades a nivel de universidad sería interesante crear departamentos de educación médica, donde no solamente abarque, esto también lo sumo yo a lo que él dijo, sino que no solamente que ayude a los trabajos de investigación, sino tal vez a las estrategias de docencia que serían interesantes en base a esas estrategias de educación que tenemos, de enseñanza, y entonces generar tal vez nuestra propia evidencia para mejorar en la enseñanza de la materia que nos corresponda. En cuanto a las soluciones, creo que es fundamental el crear primero hábito de lectura, ¿no es cierto?, ya sea individual o bien mejor todavía si es que es grupal. Una de las participantes comentó una experiencia muy, muy fructífera porque es muy enriquecedor el hecho de tener grupos de lectura donde cada uno tiene un área diferente y entonces tal vez la devolución sea mucho más objetiva porque no está relacionado a ese tema y entonces es mucho más enriquecedor tal vez la devolución. Y, bueno, la formación de comités de ética y después, bueno, y un poco, ¿no es cierto?, el asesoramiento para que la gente que se está iniciando pierda un poquito el miedo y digamos, y trate de enviar, ¿no es cierto?, las publicaciones, el miedo a, digamos, que sea rechazado el trabajo. Y seguramente la primera vez se lo rechaza, pero por lo menos ya mandamos y entonces así comenzar, ¿no es cierto?, la cadena de esto de que es publicación. Así que bueno, ese es el grupo número 3. Gracias. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, ¿y el grupo 2? Supongo que somos nosotros. El grupo 2, bueno... Supones bien.
Andrea. Sí, porque no había prestado atención a qué grupo había, número de grupo. Bueno, en nuestro caso éramos 6 integrantes del grupo. Laura, Dante, o sea, no sé si es Dante el nombre porque figura así, pero... No. Andrés, soy yo, Lourdes, que estoy con el dispositivo de Dante, mi hijo, que está acá a la par grita, soy su hijo, me dice. Sí, Lourdes. Y después también, bueno, Andrea, yo, y nos acompañaron 2 estudiantes de nutrición y una estudiante del 5º año de medicina, Brenda, Juliana y Marcos. Ellos sin experiencia en publicar, pero bueno, hicieron también sus intervenciones como estudiantes desde su mirada. Nosotros, en el caso de las que sí tenemos experiencias en publicar, bueno, teníamos por ahí la mirada un poco de lo que es publicar desde el trabajo de investigación en la disciplina y de lo que es publicar el trabajo ya como docentes en educación, en algún área de educación, ya sea Lourdes anatomopatóloga, o sea médica, bueno, Laura bioquímica y yo nutricionista. Así que bastante heterogéneo el grupo, pero en el sentido de que las dificultades que percibimos es que en esto de publicar en revistas de educación médica es un poco la disparidad de criterios que tienen los referees o los árbitros, que por ahí para algunos les parece que está todo bien y para otros todo lo que estaba bien está todo mal. También un poco hablamos de las barreras del idioma, o sea, de que a veces cuesta porque, bueno, implica que si uno no tiene el manejo del idioma, tiene que conseguir traductores en el área, o sea, que entienda, porque si no va a haber barreras idiomáticas, o sea, problemas idiomáticos. Hablamos un poco también del lenguaje, que a veces se solicita para publicar en el sentido de esto, bueno, en mi experiencia particular, que una vez me dijeron que era pueril el lenguaje utilizado, que nunca entendí muy bien a qué se refería, pero bueno, y después, no sé, chicas, si me estoy olvidando algo, pero era también un poco, surgió el tema de esto de la disciplina y de la pedagogía, ¿no? Porque la mayoría tenemos más en claro, me parece, la profesión, y bueno, y somos docentes que estudiamos y que hacemos cosas por la docencia y para perfeccionarnos, pero no tenemos la base a veces pedagógica, o sea, la buscamos a la base pedagógica, siempre estamos interesados en capacitarnos y demás, pero somos de naturaleza de otra profesión, digamos, no pedagogos natos. Y después las soluciones, bueno, era un poco que nos quedamos medio cortas de tiempo por hablar de todas estas cosas y era como, bueno, tratar de minimizar la subjetividad de los evaluadores, pero poniendo más, capaz que como algún tipo, no de reglamento, porque lo tiene la revista, pero de alguna forma de que se pongan de acuerdo sobre qué mirar, o dónde poner el foco, ¿no? Y bueno, no sé si me olvido algo, chicas. No, perfecto. Perfecto. Sí, creo que cuando estábamos hablando, cuando uno hace investigación cuantitativa, a nosotros que somos de otras disciplinas, es como que es más fácil. O sea, uno se ve el experimento, si está bien hecho, se ve la estadística. En cambio, cuando uno hace el trabajo de educación médica, bueno, hasta el lenguaje es tan finito que puede a uno gustar y a otro no. A mí me ha pasado que hemos presentado un trabajo, uno me decía muy bien el título y el otro me decía que el título no coincidía con lo que yo había escrito y por lo tanto teníamos que rever el título. Entonces, bueno, como decíamos ahí, es muy subjetivo en algunas cosas, entonces eso es lo difícil para uno que no es su área disciplinar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Creo que nos llevamos bastante información para la revista, digamos, y además por todo lo que ustedes comentaron, que después le vamos a pedir a Ángel seguramente que haga también sobre el final algún comentario. Pero bueno, en esto del tiempo, ¿no? Yo comentarles algo que
que un poco les había planteado también y que habíamos discutido acá con la revista. Hay también una necesidad de entender que probablemente nuestro trabajo de investigación termina con la publicación. Entonces el tiempo pasa a ser algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Desde la planificación de ese trabajo. Miren, les cuento algo. Hoy hice un grupo focal con unos estudiantes de tercer año, ¿no? Y entonces los estudiantes me dicen, Alejandro, ¿y cuándo lo vas a publicar? Y entonces ahí aparece la otra cuestión, ¿no? Es decir, el compromiso que nosotros tenemos que tener con aquellas personas que generosamente participan de la investigación que nosotros hacemos y colaboran con la investigación como sujetos de investigación, y que hacerlo generosamente, y después te dicen, bueno, y queremos ver lo que vos pensaste, lo que nosotros dijimos a través de la publicación, ¿no? Y creo que esto también es una perspectiva que no debemos perder. Incluso en la investigación profesional o de ciencias básicas lo hacemos. Todo lo que, ¿no? Es decir, cómo hacer honor a toda la gente que colaboró para que nosotros lo hiciéramos, y que merece entonces por esa colaboración, que hoy éticamente eso se tiene, ¿no? Y bueno, ustedes esto que plantearon de los comités de ética, y todo parte de esto está, incluso uno de los condicionantes es, bueno, ¿dónde lo va a publicar? ¿Cómo va a ser accesible lo que acaba de investigar a la comunidad ¿no? Profesional para trabajar? Bueno, entonces surgidos todas estas cuestiones que ustedes han planteado, que me parecieron realmente, y yo creo que coincidirán mis compañeras y compañeros, que es muy interesante. Lo que les vamos a proponer ahora a través de una presentación de Roberta es algunos tips que van a ver que algunas de las cosas que ustedes plantean están ahí tenidas en cuenta. Y acto seguido después va a continuar Ángel con esto. Pero Roberta, viste que plantearon algunas cuestiones, ¿no? En relación Sí, absolutamente, de las que veníamos hablando. Claro. Supongamos que deciden publicar, ¿no? Que logramos hacer el tiempo, como plantea Alejandro ya desde el vamos en la organización de lo que implica dedicar tiempo a hacer un trabajo de investigación que también lleva su tiempo, y creo que van a coincidir conmigo. Elegimos alguna de las bellas durmientes que nos planteaba Alicia, de esos trabajos que ya tenemos hechos, de esos trabajos de investigación que hemos presentado algún resumen a CAEM. Podemos generar una red de trabajo o afiliarnos a algún centro de investigación en educación, porque eso que mencionaba Rodrigo son cosas que ocurren, y cada vez más hay centros de investigación que se dedican a la educación médica, y pensar o tal vez hacer algún curso de escritura científica, o pensar en cómo trasladamos la expertise que ya tenemos algunos en publicar en otras áreas. Y entonces lo que les quería mostrar, la próxima, Vivi, ya que hicimos tanto énfasis en pensar en cuáles son estos criterios de los árbitros, qué es lo que se espera específicamente en educación, en las revistas de educación médica, hicimos una selección de 3 artículos que se los recomiendo a los 3, y el primero es eso, son recomendaciones o consejos de los editores de una de las revistas de Perspective of Medical Education, que empieza diciendo que tanto Perspective of Medical Education como Academic Medicine, como Medical Teacher o Medical Education rechazan más del 70% de los manuscritos que reciben. Es decir, que en la medida en la que intentemos hacer alguna publicación, y me acordaba del comentario recién de Rodrigo, y después podemos dejar que Vivi, que hizo la revisión de qué es lo que publicamos los argentinos en educación médica, haga alguna mención. Pero en la medida en la que intentemos, o ser de este grupo, de quienes ya hemos podido publicar, pero queremos ir a una revista de mayor impacto, saber que vamos a ser rechazados muy posiblemente y cómo transitar esta experiencia. Entonces hay una serie de consejos, yo traje solamente algunos, pero fervientemente recomiendo que lean el artículo entero, y uno tiene que ver con jerarquizar el contexto, y esto es poder explicar por qué nuestra investigación es relevante más allá del contexto en el que lo hemos hecho, por qué estos hallazgos se pueden trasladar o conceptualizar en otras poblaciones. Otra cosa que sugieren es sumarse a lo que llaman la conversación académica. Las revistas tratan no solo estos trending topics que menciona Vivi, sino que lo vienen tratando desde determinada perspectiva. Plantean que los artículos de alguna manera dialogan entre ellos o los autores, y que se instala una perspectiva de ver un tema, y que uno debe conocer cómo ese tema es tratado en esa revista para poder sumarse y dialogar.
Otro es conectarse con la audiencia correcta, y al respecto, sobre todo en algunas revistas, hay distintos tipos de artículos, ya sean o revisiones, o carta al editor, o algunas recomendaciones sobre cómo tratar un tema que tienen distintos destinatarios. Al final, cuando el doctor Centeno haga algún comentario sobre las revistas, puede referirse posiblemente a cada tipo de revista, a qué público está más orientado. Después considerar y resaltar por qué lo que estamos investigando aporta algo nuevo al estado del arte, qué es lo novedoso del manuscrito que estamos presentando. Y conocer la perspectiva de los revisores. Yo los escuchaba recién y todos coincidimos en que a veces uno siente lo que decía Laura, que con qué criterio esto va a ser evaluado, qué tan distinto a cuando es un trabajo tal vez de ciencias básicas, donde tal vez es más claro cuál es la perspectiva. Y en principio la perspectiva incluye, si el manuscrito es metodológicamente riguroso, y esto hay, como ya decía Vivi, hay muchas guías para evaluarlo, tanto en investigación cuanti como en cualitativa. Muchas veces desconocemos que la investigación cualitativa también tiene normas claras de la rigurosidad científica, de cómo evaluarla, y que podemos hacer el análisis de nuestros trabajos desde esa perspectiva. Si es relevante para los lectores fuera del contexto del autor, qué teoría se utiliza para analizar la posibilidad de que estos resultados apliquen a otros sitios, a otros contextos, o sea, cómo vinculamos nuestros hallazgos con las teorías en educación alrededor de ese tema, y cómo establecemos que los hallazgos son relevantes para otro. Después de recomendaciones sencillas y conductistas, pero nunca dejar que el editor sea el primero en leer el manuscrito. Tenemos que haberlo hecho circular por muchos de nuestros conocidos y pedirles que sean lo suficientemente críticos. Ser cuidadoso con las prácticas de investigación, y hoy más temprano Alicia hablaba de la ética detrás de esto. Usar la carta de presentación, cuando tenemos que enviar la revista hay que utilizar una carta de presentación que tiene que tener un formato, pero utilizarla además para empezar a mostrar nuestro trabajo, para empezar a jerarquizar por qué ese trabajo es relevante, leer todo lo que está publicado al respecto, nunca repetir una investigación, estar muy actualizados en la bibliografía, reconocer lo complejo de la decisión editorial, entender que cuando un editor decide o no publicar un artículo en una determinada revista, no solo están sus dos revisores detrás, sino toda esta complejidad de factores. Y la otra sugerencia para publicar más es ser un peer reviewer, acostumbrarse a hacer revisión y ser participar o de algún comité editorial, o ser un par revisor de revistas. La próxima, Vivi. Este es un artículo muy crítico de alguien que tal vez si leen en educación médica es Geoff Norman, y es muy interesante. Yo traje solamente algunas cuestiones. Por un lado, plantea algunas cuestiones de diferencia, esto mismo que venían planteando ustedes, qué cosas distingue la investigación en educación médica, la investigación clínica, la investigación básica. Entonces, una de las reflexiones que él hace es que no es necesario comparar algo contra nada. Acá no estamos hablando de aspirina versus placebo. Acá aceptamos que no hay necesaria ninguna evidencia para decir que algo de educación es mejor que nada de educación. Y que algunas veces trasladamos diseños de investigación clínica a la investigación en educación, y que esto no es consistente en educación. Y otras similares, que A más B siempre más que A. Entonces dice, a veces combinamos antibióticos más nebulizaciones contra solamente nebulizaciones, y en realidad en educación cualquier estrategia, por ejemplo de evaluación, donde combinemos dos instrumentos, va a ser un mejor diseño de evaluación que si solamente tenemos un instrumento que evalúa un dominio de la competencia. Y otra cosa que plantea, Vivi hablaba hoy de cómo han evolucionado los temas en educación médica, pero también se ha profesionalizado la investigación en educación médica. Y lo que él plantea es que las buenas ideas hoy ya no se publican, que tal vez hace 20 años se podía publicar una buena idea, alguna buena pregunta de investigación, pero que al día de hoy ya no es suficiente con plantear un problema que es válido, que es relevante, pero si no voy a tener una teoría suficiente y una justificación de por qué es riguroso lo que hice y mis resultados son valiosos. Después habla que muchas veces, y esta cita la traje en inglés porque era difícil de traducir, pero que hay algunas cosas que son tan específicas de una población o de una zona, que no son interesantes para nadie más que las personas que enseñan ese contenido en esa esquina, en esa universidad. Y que en la medida que no hacemos un esfuerzo de que esos resultados puedan ser generalizados hacia el afuera, no tienen ningún sentido.
habla de cortar salame, creo que esto también nos invita a algunos a hacer autocrítica, cuando se refiere a usar una misma investigación grande para múltiples publicaciones, sin aportar nada nuevo, donde terminamos plagiándonos a nosotros mismos por el simple hecho de seguir publicando, por esta presión de la que hablaba Alicia al principio, y también por el hábito y el entrenamiento de que todos queremos, como decía Alicia, publicar, aprender a publicar publicando, y uno practica, por decirlo de alguna manera. Y después otra crítica que hace es a todos esos estudios que hacemos sobre cuál fue la percepción o la satisfacción de los estudiantes en distintas iniciativas o implementaciones que hacemos en educación. Y lo que él plantea es que ya hay mucha evidencia de que los estudios que miden el self-assessment de los estudiantes consistentemente han demostrado que no se correlacionan con la performance medida. Entonces, todos esos trabajos que hacemos, encuestas de satisfacción sobre determinada implementación, aportan información valiosa, pero solamente como reflejando la satisfacción o no de los estudiantes con alguna iniciativa. La próxima, Vivi. Y entonces, para cerrar y ya pasar a la próxima sección, Medical Teacher tiene, como en tantos otros temas de la educación médica, 12 tips para lograr que uno pueda publicar su manuscrito, y algunos ya los han mencionado, tal cual decía Ale. Primero, la preparación del manuscrito y planear que uno va a publicar desde el principio. Esto es algo que incluye nuestra planificación y nuestro cronograma, cómo vamos a difundir nuestros hallazgos. Después, si vamos a reunirnos o colaborar con otros, si realmente la publicación puede ser y la investigación es mucho más placentera y tiene mucho más potencial si lo hacemos en un equipo, desde el inicio tener muy claras normas de autoría y de escritura. Y en este sentido mantener el control de la escritura. Solemos hacer trabajos, investigaciones colaborativas donde todos vamos sumando a un drive y tiene que haber alguien que mantenga una lógica general de que no haya redundancias, que todo esté correctamente sopesado, que esté todo completo. Asegúrese de reportar todo, se refiere a lo que hablaba Vivi al principio cuando hablaba de las guías sobre todos los componentes que tienen que estar en un trabajo de investigación, y eso amerita que uno sea prolijo y tenga alguna guía y haga un checklist y vaya asegurándose que está incluyendo todo lo que tiene que estar incluido. Y en esta misma lógica de rigurosidad, usar un software de referencias, como puede ser Mendeley o el EndNote, para tener referencias prolijas y minuciosas. Pulir con cuidado. Uno de los grandes comentarios es que muchas veces se rechazan trabajos porque están con errores de redacción, o ortográficos, o de tipeo, que eso no debería ocurrir. Elija la revista correcta, y la última parte de este taller nos vamos a dedicar a eso, a cuál sería la revista correcta para el trabajo de investigación que tengo con estos hallazgos y con esta temática, y siga las instrucciones de la revista con precisión. Estas cosas parecen obvias, pero muchas veces en el apuro no las jerarquizamos lo suficiente. Y después hay tips, y dicen cuando sean rechazados, y el artículo dice porque usted será rechazado en la medida en la que intente publicar y envíe a muchos lugares, va a ser rechazado, y la sugerencia es volver a enviarlo rápidamente, no dejarlo dormir, y considerar seriamente todas las sugerencias, tanto del editor como los revisores. Y la otra situación es cuando nos invitan a hacer alguna revisión, cuando es un artículo que puede ser aceptado en la medida que lo revisemos, y ahí la sugerencia es responder con cuidado y minuciosidad cada comentario, incluso cuando uno no coincide con el mismo, pedirle a otros que revisen lo que nos han marcado y nos den sugerencias, y rápidamente volver a enviarlo. Estos serían tips que tal vez nos ayudan si después de este taller nos ponemos la tarea de embarcarnos en publicar alguna de nuestros trabajos por ahí durmiendo. La próxima. Muy bien, gracias Roberta. Personaje, Jeff Norman. Bueno, muy bien, y ahora para concluir, el profesor Ángel Centeno, que fue una de las personas que siempre estimuló a que se publicara, y que se publicara en la RADEM. Una persona que ha publicado en revistas internacionales de alto impacto. Y entonces nosotros le pedimos a Ángel que nos trajera sus consejos sobre dónde publicar, en castellano o en inglés. Y bueno, que nos comentara sobre eso, y bueno, después le vamos a pedir una reflexión final para el taller. Gracias. Ángel.
Alejandro, gracias. Voy a hacer estos comentarios, además parado de los dos lados del mostrador, como persona que manda y como persona que es rechazada habitualmente en las cosas que manda, pero que también me alegro cuando me rechazan de buena manera, que a veces ocurre, ¿no es cierto? Si a mí me dijeran pueril a algo que yo escribo, me ofendería mucho, pero hoy se nos pide a todos los que somos revisores que seamos muy cuidadosos en las palabras que utilizamos y en las cosas que le decimos a la gente que escribe, porque todo el mundo se esfuerza mucho por escribir lo mejor que puede, ¿no? Entonces me parece que esa es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo. Y vamos a hablar un poco de cuáles son algunas de las revistas. Este es un listado que les voy a mostrar, que es un listado personal, es mucho más amplio, pero les muestro lo que a mí me parece. Después, si quieren, hablamos de alguna otra revista. ¿Podemos ver la otra diapositiva, por favor? La otra, vamos a pasar a la otra. Entonces, primero vamos a hablar de 3 revistas en castellano. Después vamos a hablar de revistas en inglés. Las 3 revistas principales en castellano son, uno por supuesto que es la nuestra, la revista Argentina de Educación Médica, que tiene 10 años o no sé cuánto, y que está renaciendo en este momento. Es una revista que en general lo que tiene mucho son experiencias educativas, más que trabajos de investigación. Son cosas que nos pasan y que nosotros relatamos. Y estamos intentando que en el futuro esto se vaya moviendo hacia cada vez más trabajo de investigación. Tiene una cosa muy interesante esta revista, es que cuando la leemos, inmediatamente entendemos el contexto de quién lo escribió. Son cosas que les pasan al que lo escribió y son cosas que nos pasan a nosotros. Por lo tanto, es muy bueno ver que compartimos preocupaciones con otros docentes. Así que, bueno, aparte que este taller está organizado por la revista, me parece que debemos nosotros siempre estar pensando en ella como primer lugar para mandar nuestros trabajos. Después está una revista que es la Educación Médica de Barcelona, que es la Sociedad Española de Educación Médica. Esta es una revista que tiene ya muchos años, es una buena revista que acepta con bastante frecuencia trabajos desde América Latina y con bastante frecuencia trabajos de la Argentina. Es una revista interesante, es una revista que tiene una revisión por pares que no es increíblemente estricta, pero que tiene una revisión por pares que está ahí presente. Y es una revista que además actualiza mucho las cosas que están pasando en Europa. Es interesante para leer y es un lugar muy accesible para que podamos mandar nuestros trabajos de investigación. Creo que también es una revista que merece mucho ser apoyada, porque hace tiempo que está en el mercado, como dicen ahora, y porque también tiene temáticas muy parecidas a las que a nosotros nos pueden interesar. Así que les sugiero también que la tengan en la mirada. Surgió hace muy poco la que está en tercer lugar, la revista de investigación en educación médica, que nació en la UNAM en México. Una revista que está creciendo, una revista muy buena con un comité editorial fuerte y con artículos de revisión por pares muy estrictos por ahora, como todas las revistas que empiezan siendo bastante duras y a veces después se ponen un poquito más laxas. Vamos a ver qué pasa con esta. Esta revista acepta trabajos de investigación y acepta también trabajos de divulgación. Así que conviene tenerla presente si alguno de ustedes tiene algún tema que quiera divulgar y profundizar, puede tener la posibilidad de mandarlo a esta revista para que los revisores vean si lo pueden considerar. Yo diría que estos son nuestras 3 primeras opciones en castellano. Pero claro, podemos ver la próxima. Todos
queremos, como siempre pasa en la ciencia, yo quiero escribir en inglés en las revistas que lee todo el mundo. Y acá les puse las tres primeras porque son las tres primeras en difusión, digamos. Son las que todos los educadores médicos debiéramos leer siempre. Y pongo primero Academic Medicine. Academic Medicine es la revista de la Asociación Americana de Facultades de Medicina. Todos quisiéramos publicar ahí todo el tiempo. Tiene un índice de impacto de 5,35. Como ustedes ven, esta es la que tiene un índice de impacto más alto, y si pensamos que el New England tiene 40, o el Nature tiene 70 de índice de impacto, vemos cuál es la importancia de las revistas de educación médica en el mundo. Pero bueno, Academic Medicine está en el top. Tiene un problema Academic Medicine, y es que es una revista americana. Y el 95% de sus trabajos son trabajos que responden a la sociedad americana y a las cosas que les pasan a ellos, que no tienen nada que ver con las cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, cuando le mandamos algo, lo más frecuente es que no les interese, salvo que sea una cosa extraordinaria que estamos mandando, y las cosas extraordinarias nos pasan con bastante poca frecuencia. De todos modos, es una revista que merece ser leída. A veces hay trabajos de revisión que son interesantes, y además los top de la investigación en educación médica escriben todos en Academic Medicine. La segunda que puse acá es el Medical Education. Esta revista es inglesa. Y acá ustedes van a ver que yo tengo como una especial preferencia por esta revista, porque es una revista que tiene una mezcla de trabajos de investigación con una mezcla de trabajos de revisión, y es una revista muy internacional. Es muy difícil publicar en esta revista, pero la verdad que vale la pena intentarlo, porque ellos aceptan miradas diferentes de cosas que no son las que se están escribiendo en ese momento. Habíamos hablado antes de cuáles eran los trend topics hoy, y un Medical Education uno puede mandar algo que no sea una cosa que está de moda, sino que sea una cosa que se me ocurrió a mí, y la van a considerar, Entonces, me parece que la tenemos que tener como disponible, porque a veces nos sorprenderán aceptándonos algún trabajo de lo que estamos por decir. Y por último, la tercera, que esta es la más leída en América del Sur, por lejos, que es el Medical Teacher, que es una revista muy buena, porque es una revista muy práctica. Recién mostraba Roberta los 12 tips para publicar, que salieron publicados en un Medical Teacher, porque el Medical Teacher hace eso, nos da facilidades, nos dice qué hacer, nos orienta en las cosas prácticas de todos los días. No es tanto una revista de investigación, aunque tiene trabajo de investigación, como es una revista, lo que ellos llaman una revista de orientación clínica, de orientación práctica para el usuario. Además, el Medical Teacher tiene muchísimas revisiones, y tiene esa sección de los 12 tips que aparecen en todas las revistas, cada mes en la revista, con 12 tips para aprender a hacer esto o para aprender a hacer lo otro. Quiero mencionar además que tanto el Medical Teacher como el Academic Medicine tienen como dos subsecciones que son muy interesantes porque tienen un criterio de revisión diferente. El del Academic Medicine se llama Medet Portal y el del Medical Teacher se llama Medet Publish. Uno puede mandar ahí, esto no está indexado, pero se difunde en la comunidad de educación médica y tiene un nivel de revisión un poco más laxo, más flexible que la publicación en papel. Entonces, recordemos que esa también es una opción a la que podemos recurrir. Todas estas revistas, salvo la RAEM que habíamos visto antes, son revistas que están en papel y en electrónico. Salvo la de investigación, la mexicana, que a partir del mes que viene va a empezar a salir solo en electrónico.
Pero bueno, todas las demás están además en papel. Y ahora vamos a ir a otro grupo de revistas en inglés. Vamos a ver la próxima, por favor, Vivi, que es, pongo en inglés 2, porque son revistas que se leen menos, pero que merecen ser leídas, pues son muy interesantes. La primera, el Advances in Health Sciences Education. Es una revista puramente de investigación, puramente. Si alguien busca algo concreto, así, yo quiero ver una revisión de algo, no lo vaya a buscar acá porque no lo va a encontrar. Es una revista dura, a veces tiene trabajos de interés, sobre todo de gente que trabaja en lo mismo que nosotros y que vale la pena ser leída. Recién Roberta lo mencionaba, unos comentarios de Jeff Norman, que era el anterior editor de esta revista, que decía, ¿cómo fue que dijiste, Roberta? No hay que publicar ideas, hay que publicar evidencias. Estoy absolutamente en desacuerdo con eso, absolutamente en desacuerdo con eso que dijo Jeff Norman. Hay que publicar ideas. Bueno, y después vamos a la joyita, digamos. Esta es como la linda de todas las revistas que no la lee nadie en la Argentina, que es el Perspectives in Medical Education, esta revista holandesa, que empezó siendo de la Sociedad Holandesa de Educación Médica y ahora es internacional. Muy linda revista, es tanto para los investigadores como para los clínicos. Vale la pena ser leída, está totalmente gratis online, así que se les recomiendo. Siempre van a sacar algo de ahí que les pueda interesar. Dos últimas menciones, una que se llama Teaching and Learning in Medicine, que es una revista que nunca explotó, nunca fue famosa. Yo todavía no entiendo por qué nunca fue famoso, porque es una revista muy buena. Son básicamente trabajo de investigación, pero muy orientada a Estados Unidos. Y por último, la que todos conocemos, que es abierta y solo online, el BMC Medical Education, revista que tiene un nivel, en mi opinión, inferior a todas las anteriores que hemos mencionado, y que además si queremos publicar acá tenemos que pagar entre $1.500 y $2.000 para que nos acepten el trabajo, así que quizás la podamos tachar en este contexto de nuestro país de hoy. Y vamos a ver dos revistas más. Creo, Vivi, ver la última diapositiva, por favor. Que me gustó ponerlas porque no son específicas de educación médica. Son revistas orientadas hacia la atención primaria y comunitaria, pero como en nuestro país hay una gran cantidad de personas que trabajan en la atención primaria y comunitaria, me parece que las tienen que tener en cuenta porque siempre publican trabajos de educación médica. La Education for Health es una revista internacional, aunque de origen canadiense básicamente. Entonces todo lo que se haga en la comunidad, todo lo que aprendamos y que podamos enseñar a la comunidad, esa es la revista natural para que podamos enviar nuestros trabajos. Y la otra es la revista australiana de salud rural y remota. Saben que en Australia tiene este tema de lo rural y remoto es importantísimo, pero lo que es muy interesante de esta revista es que tiene una sección sudamericana. Entonces les puede interesar lo que nosotros tengamos para decir. Hace un rato hablábamos de la importancia de escribir el contexto de lo que estamos, donde estamos escribiendo. Y me parece que en esa sección sudamericana de la revista de Rural y Remota es un lugar donde podríamos también aplicar. Por supuesto, hay muchas revistas que no son de educación médica donde se puede publicar educación médica. No hay ninguna duda. La revista Medicina Buenos Aires, los archivos argentinos de pediatría, y si somos más ambiciosos en el Lancet o en el British Medical Journal. Pero me interesó simplemente presentarles estas que son nuestras revistas naturales a las que nosotros tenemos que acceder. Y entonces, de acuerdo a lo que sea nuestro tema de trabajo, sabremos y a nuestras ambiciones, sabremos si enviar primero a una o después a otra. Recordemos siempre, y quizás podamos decirlo después de nuevo, que el hecho de que nos rechacen un trabajo en una revista no invalida que no lo podamos mandar a otra.
quizás a los otros les gusta y a los primeros no les gustó. Bueno, eso vamos a ver. Pero bueno, estos son las que yo les quería mostrar y bueno, yo tengo la suerte de ser el comité editorial de muchas de estas. Y leo muchos trabajos de todo el mundo. Y les puedo asegurar que en la Argentina tenemos muchas cosas para decir que pueden ser publicadas en cualquiera de estas revistas que hemos mencionado. Bueno, y acá termino con esta presentación. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Ángel. Muy bueno lo que planteas y muy bueno lo de las ideas. Cuando apareció lo del aprendizaje basado en problemas en Canadá, era un grupo que estaba muy en el Flower Power, digamos, ¿no? Años 68, 69. Y entonces Jeff Norman, un físico, aparece en McMaster un poco más avanzada la cuestión. Y entonces todos aquellos que tenían esa visión romántica de las ideas y lo creativo, chocaban con Jeff Norman. Y dentro de ellos, alguien que nosotros conocemos acá en Argentina, Luis Branda o José Venturelli, cuando se ponían a hablar de Jeff Norman, te diría que no eran muy amigos. Justamente por esto, ¿no? Porque Jeff era muy, muy estructurado. Y tienen sus potencialidades unos y otros, ¿no? Pero me parece está bueno esto que planteas, ¿no? Si alguien tiene una idea, también puede mandar a publicarla. Y capaz que no es en Advance, obviamente, pero hay otros lugares que sí, ¿no? Ángel. A mí me parece que lo más importante es tener una idea. Ya. Y lo que nos pasa todos los días en las aulas, en los laboratorios, en la universidad, es que nos aparecen por lo menos 10 preguntas de investigación por día. Lo que pasa es que no tenemos tiempo, como decían hace un rato, no tenemos ganas, no sabemos cómo hacerlo, pero hay tantas cosas que se pueden investigar. Es tan interesante esta disciplina que tenemos que estar muy atentos, porque las cosas están pasando, nos están pasando a nosotros y somos nosotros los que las tenemos que difundir. Yo también creo que publicar no es solo mostrar cosas originales, a veces es difundir cosas que ocurren. Ya lo decía Boyer en su scholarship, el scholarship de la difusión, del dar a conocer situaciones. Y me parece que eso no es investigación, pero merece tener un lugar en una revista, en mi opinión. Bueno, y aquí estamos en los 15 minutos finales del taller. Les propongo que si alguien tiene preguntas o comentarios que quieran hacer, y después yo tengo una pregunta para el doctor Centeno. Viendo el punto de vista del contexto donde uno enseña medicina, si uno cuando elige la revista no debería enfocar más en donde puede divulgar esa información o esa estrategia o esa investigación en el área donde tal vez tenga más impacto, porque como usted dijo, tal vez en Estados Unidos se enseña medicina totalmente de una forma diferente a la Argentina, y entonces no solamente llevarse por el impact factor que tiene esa revista, sino también por cómo podemos contribuir a la enseñanza en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta concreta es ¿cuándo uno enviaría una revista en habla inglesa y cuándo uno elige enviarla a una en español? Mira, yo creo que hay dos tipos de trabajos que uno puede hacer. Por lo menos dos que se me ocurren ahora. Uno es la presentación de experiencias y el análisis de esas experiencias. Esas tienen que ser revistas que puedan conocer tu contexto. Nunca lo que vos hagas en tu facultad lo vas a mandar a una revista en inglés. Pero si vos lo que hiciste en tu facultad te generó una duda, un problema, y vos investigaste ese problema sí lo podés mandar a la revista en inglés, independientemente de tu contexto. Porque los problemas son universales. Lo que no es universal es la manera en que uno los va desarrollando. A mí me parece que
hay lugar para todo, y que hay que tratar de presentar las experiencias y hay que tratar de presentar las cosas que nos preocupan. La experiencia no es algo menor, es importante porque nos enseña mucho, pero claramente a un lector de Nueva Zelanda no le va a interesar lo que yo en la localidad de Pilar estoy haciendo con mis estudiantes. Pero sí lo que a mí me preocupa, eso le puede interesar, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario? Sí, Alejandro, yo quisiera preguntarle a Ángel, antes que me caiga de la silla, a propósito de esto de las reglas, me pareció interesantísimo lo que él recalcó, y así como uno en el trabajo diario se plantea unas preguntas de investigación posibles a desarrollar y después quedan en saco roto, si existe alguna posibilidad de que elaboremos o generemos un blog de bancos de ideas de investigación en las cuales con generosidad a uno se le ocurre algo, una pregunta y carece de tiempo, y pueda ser evaluada por otro grupo, y bueno, de esa manera, al comunicarla de una forma sencilla y embrionaria, ¿no es cierto? Un grupo de personas en distintos lugares pudiera interesarse en llevarlo a un proyecto de investigación. Mira, es muy interesante lo que decís y ahora nos va a dar pie después para que hablemos del futuro de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero fíjate que una de las palabras que más salió en los grupos de ustedes fue la palabra grupo. La necesidad de que exista un grupo de trabajo. Nada de esto puede ser individual. Y el grupo de trabajo puede ser con la gente que trabajás todos los días o con la gente de otra universidad, de otra localidad, de otro país, pero que tienen una cosa en común. Les preocupa el mismo problema. Y tienen, y fíjate la palabra casi absurda que voy a decir, tienen como una atracción afectiva hacia ese problema. Porque los problemas que nosotros queremos resolver son los que realmente nos preocupan y que a los que les queremos dar una solución. Así que tu idea, Sergio, es que hay que juntarse. Y efectivamente hay que juntarse. Y después Viviana seguro que les va a invitar para que nos juntemos todos en el futuro para esto. Y quiero hacer otro comentario, ya que estoy en esto. Cuando uno escribe, uno tiene que decir para qué escribe. Y en educación médica es muy difícil escribir para generalizar algo. Lo que yo hago a veces no lo puedo generalizar a todos. Pero es muy importante que en el paper que escribimos lo digamos. No, yo no estoy queriendo generalizar esta experiencia. Yo solo lo estoy diciendo una cosa que vi, que me pasó a mí. Creo que es importante decir para qué uno lo está escribiendo. O si no decir, yo estoy presentando este trabajo porque esta idea me parece que puede ser útil para aplicar después en tal situación o en tal otra situación. Eso le ayuda mucho al revisor, otra vez vengo con mi sombrero revisor, eso ayuda mucho al revisor a entender por qué la persona escribió. Y que es muy difícil para el de ciencia básica escribir para educación médica, muy difícil, muy difícil. Y entonces lo que tiene que hacer ahí otra vez es un grupo en el que haya alguien que tenga alguna experiencia en educación médica y que le ayude a cambiar las frases, a darles una vuelta, a embellecerlas o a cambiarle las palabras. En fin, simplemente es un tip que agregaría a los de David Cook que presentó Roberta hace un rato, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta?
o comentario? Porque si no le damos a Vivi que cuente la posibilidad de qué íbamos a hacer desde la revista y el comité editorial que le íbamos a proponer. Bueno, mientras tanto, si a alguien se le ocurre alguna otra idea que quiera compartir, nosotros vamos a compartir con ustedes la idea que surgió del grupo fantástico que se reunió para no solo el comité editorial, sino también para desarrollar este taller. Nuestra idea es que el taller no quede o no se termine en este punto, sino que este sea el inicio donde podamos seguir en contacto con ustedes para hacer un poco lo que dijo Sergio, ir viendo cómo podemos ayudarlos a ir desarrollando sus proyectos para publicar. Entonces, poder seguir en contacto con ustedes para que en un tiempo, en unas semanas, como ya tenemos los contactos de todos, podamos nuevamente juntarnos y ver en qué están, qué ayuda le podemos proporcionar y cómo poder llevar adelante para publicar las ideas que ustedes tengan. Así que si eso es algo que les parece factible, tenemos ese proyecto porque queremos seguir con este tema y no queremos que el taller se termine simplemente aquí. Planteado está. Así que si les parece bien y nosotros tenemos sus contactos, entonces les mandaremos un mail para un próximo encuentro en tiempo prudencial, donde puedan definir y sacar ese artículo que se puede publicar, esa idea que tenían para publicar, o ese trabajo que tenían para publicar, o de la forma que podemos ayudar desde el comité editorial. Vivi y Alejandro, también en el grupo, estaba esperando si alguna lo decía, pero en el grupo que yo estuve plantearon que podría surgir quizá desde la revista algún tipo de taller extra o algún tipo de curso o ese tipo de cosas que puedan también servir de soporte para el que esté interesado. Eso fue una de las propuestas que dijeron las personas, las que estaban en el grupo conmigo, que después se ve que en las conclusiones no lo mencionaron. Ha sido siempre un poco la idea. Como dijo Ángel, estamos iniciando un nuevo camino con la revista y estas posibilidades de estar en contacto con muchas personas de diferentes lugares del país, creo que el hecho de que la revista tenga su propia página lo facilita. Entonces, con seguridad que sí, que ya ha sido idea del comité editorial tener algunos cursos o talleres y demás. De hecho, que en nuestra página estamos comenzando también a tener algunos podcasts con personas específicas. El próximo es con el doctor Brailovsky. Y así que sí, la idea es desarrollar y que el lugar de la revista no sea solamente para publicar, sino que sea el viaje para llegar al destino. ¿Puedo hacer un comentario, Viviana? Sí, agregado, dale, que me quedó picando desde Jimena cuando habló del tiempo, porque me parece que eso es algo que es muy importante decir. La verdad que tiempo no tenemos, eso y ni lo vamos a tener, ¿eh? Pero todos los que estamos en ciencias de la salud sabemos que casi todas las cosas que nos gustan las hacemos en tiempos adicionales y rara vez las hacemos en nuestros servicios, en nuestros laboratorios. En general las hacemos en nuestras casas cuando volvemos o después de la cena de la noche, ¿viste? Te quedás 1 hora y media más leyendo. No hay tiempo, pero el tiempo nos lo encontramos. No digo que esté bien, porque en el hemisferio norte te puedo asegurar que esto no ocurre. A las 5 de la tarde cierran las puertas. Pero nosotros creo que tenemos esa flexibilidad y bueno, no tengamos tiempo, pero veamos de dónde lo sacamos, qué sé yo. Me preocupa
pero la realidad es que todos nosotros hemos avanzado encontrando tiempo de alguna otra parte. Estoy muy de acuerdo con vos, Jimena. No hay tiempo. Bueno. Perdón, una acotación a esto, Sí, Estela. porque soy del grupo de Jimena y lo charlamos bastante coincidentemente las tres. Sobre todo las tres, estaban los chicos también, los estudiantes. Esto de saber que va a existir esta posibilidad de tener un grupo, nada más y nada menos que desde la revista, que es a donde vamos a apuntar a empezar las publicaciones esas que tenemos dormidas, es fabuloso, porque es cierto que el tiempo no está, que nos cuesta encontrarlo, que nos quedamos más horas de la que podemos, debemos y demás, y tratamos de hacernos el tiempo, pero sabiendo que por lo menos vamos a tener, como yo le decía a las chicas, una reunión mensual, una reunión cada 2 meses, bueno, nos hacemos el tiempo sabiendo que a tal fecha ya algo puedo presentar, consultar, de manera que nos orientamos entre todos para llegar a buen puerto. Así que la idea me parece fabulosa. Muy agradecida de que así sea. Bueno, muy bien. Bueno, faltan 2 minutos. Yo quería agradecer, porque bueno, me tocó ser el locutor, pero la realidad es que Alicia hizo una hermosa presentación desde la perspectiva de una investigadora que está acostumbrada a publicar. Vivi hizo una búsqueda que les digo, hay que hacer esa búsqueda para mostrar lo que ella mostró. Y realmente es una información que fue realmente bien valiosa. Las distintas perspectivas que nos presentó Roberta, con 3 visiones que van a encontrar en los congresos de educación médica de otros lados, la de Jeff Norman, la de la Medical Teacher, la de las Perspectives, entonces mostró distintas perspectivas y eso es muy, muy importante, la verdad que lo que aportó Roberta, la verdad que también de un gran valor. Y agradecer la experiencia, la expertise, el conocimiento y la generosidad de Ángel en lo que fue la parte, digamos, de conclusión del taller. Con Ángel yo lo vi por primera vez en el año 99 en Cuyo, en la CAEM, que creo que ha sido la primera CAEM, ¿puede ser? ¿Puede ser la primera CAEM en Cuyo, en Mendoza? ¿Estás revelando demasiado ya, Alejandro? No, ya, el color de mi cabello ya lo ven, y bueno, Ángel es mucho más joven, pero bueno, yo ya está agrandado. Exacto. Y nos hemos encontrado en varias y no deja de sorprenderme siempre y hemos compartido varias oportunidades. Y realmente si ustedes ven quién publica en el extranjero van a ver a Ángel con grupos muy fuertes. Así que fue muy interesante que participaras. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, ¿no? Por haber permitido compartir sus vivencias, sus experiencias, sus dudas y sus aportes para solucionar, para trabajar para la revista, y nosotros entiendo que esperamos que todas y todos ustedes participen y publiquen en la revista nuestra, porque es lo que nos va a hacer cada vez más visibles, que todos ustedes puedan contar sus experiencias, sus investigaciones en la revista. Así que, de mi parte, muchas gracias. Gracias a todos por la participación y gracias al comité editorial que estuvo todo el tiempo en el desarrollo del taller, y particularmente muchísimas gracias, Ángel. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Estaremos en contacto. Muy bien. Muy bien. Chao, chao. Hasta luego.